Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenidos a El Pensar. El día de hoy quiero que hablemos de trabajar en el cine, trabajar en filmaciones, trabajar en medio cinematográfico. Lo primero que me encantaría decir, subrayar y resaltar es que yo no le recomendaría a nadie que trabajara en cine, que trabajara en filmaciones. Sí voy a dar consejos y contar historias a lo largo del video, pero de entrada no se lo recomendaría a nadie. ¿Por qué no lo recomendaría? De entrada, es un trabajo freelance, es un trabajo, o sea, donde trabajes, así seas el productor multimillonario, la estrella o lo que sea, no es un trabajo seguro, no es un trabajo donde te van a estar pagando quincenal o mensualmente. Es un trabajo donde te pagan por proyecto y donde haces un proyecto aquí, luego haces otro allá y tienes que estar yendo y viniendo, y en este ir y venir tienes que cobrar en muchos lados distintos. Eso complica mucho tu papeleo, complica mucho tu logística, facilita mucho que se te pierda quien te debe. Y facilita mucho en el caso de México y Latinoamérica que te paguen a 90 días, que en realidad terminan siendo 6 meses, que en realidad tal y tal y tal. Entonces, la situación normal en el cine, en las filmaciones, en los comerciales, no está nada padre. Insisto, no está padre. Y en el caso de Latinoamérica, cuando van producciones extranjeras a producir en México, por ejemplo, lo hacen por los bajos precios. Entonces no creas que los sueldos están increíbles en el medio mexicano. Incluso la tendencia es a bajar todavía más de lo bajos que están. Entonces, esa es la manera típica, tradicional de los últimos años de cómo se ha movido. Y además ahorita, con la huelga que hubo en Estados Unidos y con la supermigración que ha habido de otros países de Latinoamérica a México, estamos viviendo un medio sobresaturado. Y no nada más pasa en México, en el mundo está pasando que hay una sobreoferta de todo. O sea, se romantizó mucho hace unos años. En el caso de México, por ejemplo, estos mexicanos que estaban ganando Óscares, entonces surgieron escuelas de cine a lo tonto por todos lados. O sea, más allá de las 3 más viejitas que teníamos, en todos lados hay escuela de cine. Cada que conozco a alguien, viene a una escuela de cine nueva que yo no sabía que existía. Entonces, la oferta de gente que está entrando a trabajar es enorme, es gigantesca, es impresionante y sobre todo es mucho mayor de lo que se necesita. Es mucho más grande. O sea, la cantidad de personas ofertando ahorita que quieren entrar a las filmaciones grandes son muchos más de los que se necesitan. Entonces, una vez dicho todo este contexto de lo mal que está la industria, de lo fatal que está todo, pues comencemos ahora sí en cómo podrías tú trabajar en la industria. Voy a contar primero a muy grandes rasgos mi caso particular y luego ya vamos a otros ejemplos. En mi caso muy particular, yo estaba tomando unas clases de teatro. Por ahí conocí a un cuate que él ya sabía que iba a estudiar cine. Un día me dijo, vamos a hacer un cortometraje. Yo, oye, ¿qué es un cortometraje? Hicimos un cortometraje. Todos escribíamos, dirigíamos, actuábamos. Y así fuimos caminando hasta que eventualmente yo me di cuenta. Yo vivía en Hermosillo, Sonora y tenía ya trabajo en el departamento de sonido. Que esto de decir departamento es decir mucho porque éramos una casa productora de a lo mucho 4 personas cuando hacíamos proyectos que para nosotros eran grandes. Y pues ya, yo tenía un trabajo en el departamento de sonido. Eventualmente yo me vine a vivir a la Ciudad de México y tuve que buscar trabajo acá. Intenté entrar al Centro de Capacitación Cinematográfica, al CCC, la Escuela de Cine del IMBAL. Quedé por ahí atorado en las etapas. Luego entré a la Escuela Activa de Fotografía. Tomaba clases on the side en la Casa del Teatro y en otros sitios. Y eventualmente me quedé sin un peso y yo tenía que trabajar. Y pues las cosas que sabía era pues de entrada. Yo en Hermosillo cuando me fui, pues yo era un güey que hacía sonido y que era actor de teatro. 2 cosas que no dejan dinero. Entonces estaba acá, sin familia, sin dónde vivir, sin nada. Y yo, puta, pues ¿qué voy a hacer? Y yo ya tenía en el radar que cuando terminara la escuela de foto fija iba a pedir trabajo en una casa de renta, que en mi caso fue EFD. Yo entré a esa casa de renta. Como contexto, cuando tú rentas una cámara de cine o cualquier equipo grande de cine, siempre va con una persona. En sitios como Estados Unidos, en Europa y demás, el puesto, por ejemplo, que yo tenía de encargado de cámara no existe. La producción renta una cámara y se la renta a Don Chuchito Rentals. Entonces vas ahí con Don Chuchito, te das de alta, firmas una serie de papeles y básicamente te entregan la cámara. Existe un proceso más complicado en el proceso, pero básicamente es eso. Producción le renta la cámara y te dan una cámara.
En México y Latinoamérica pasa ese mismo proceso, pero con la cámara va una persona. Salvo casos muy particulares que no, pero de inicio en la industria sí funciona, con el encargado de cámara y con el encargado de luces y con el encargado de muchas cosas. Entonces en México todo lo que rentas va con un encargado de equipo. Entonces esa para mí fue la manera más inteligente, dado mi contexto y mis habilidades, eh, para irme colocando e ir conociendo gente. Entonces yo pedí trabajo en esa casa de renta. Me costó muchísimo, 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 muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo que me pelaran. Estaba ahí sin sueldo de aprendiz en el almacén y eventualmente me empezaron a mandar a llamados a filmaciones. Entonces pues ya iba ahí, conocí a unos y otros y ahí fui conociendo gente. Eventualmente pues ya alguien me invitó a trabajar fuera de la casa de renta, yo me salí de la casa de renta, empecé a trabajar de asistente de cámara, de segundo, luego de primero, luego de operador y así sucesivamente. Esa fue mi historia muy corta en cómo yo fui pues conociendo gente, haciendo contactos y demás. Esa es una primera manera de hacer las cosas específicamente para personas que quieren ese oficio. Ahora bien, ese oficio pues es bien conocido pues por eso, por ser la puerta. Existen otras casas de renta, está Renta Imagen, en el caso de la Ciudad de México está CTT, está Renta Imagen, está Revolution 435 y hay muchas otras casas de renta pequeñas, esas son como que las grandes, y hay muchas casas de renta que tienen poquito equipo. Digo, eso de poquito equipo, luego para tener 2 cámaras necesitas invertir 10 millones de pesos, entonces pues no es tan poquito, pero bueno, son casas de rentas más chiquitas. Entonces, en este caso muy particular, como fue el mío y como he conocido mucha gente, hasta la fecha tengo muy buenos amigos encargados de cámara, pues puede ser un oficio, bueno, es un oficio pues, pero puede ser tu objetivo de vida, ser un encargado de cámara, o puede ser algo que veas como de paso. Yo lo veía como de paso, y pues para mí pues fue eso, fue donde aprendí a usar cámaras grandes, fue donde conocí gente y demás. Lo cual para mucha gente cuyo objetivo es ser encargado de cámara y que llevan 10, 20, 30 años siendo encargado de cámara, pues a pesar de que muchos de ellos sean mis amigos, pues es hasta ofensivo para ellos. Y no sé si piensan que nos creemos mejores o qué, pero yo sí lo he sentido, sí he sentido la hostilidad de los que lo vemos de paso. Entonces, ahorita hay cierto rechazo a las personas jóvenes que llegan porque justo se quedan, no, pues ¿para qué les enseñamos si mañana se van a ir? Entonces, antes tú llegabas a todos los puestos y durabas mucho más tiempo de lo que se suele durar ahora. O sea, antes para ser encargado de cámara tenías que, las mismas casas de renta te lo pedían. Te pedían ser del departamento de luces, luego ser del departamento de dollies y luego ser de cámara. Era muy difícil que entraras directo a cámara. Sí pasaba, pero era muy complicado. En mi caso, pues ya se recibía gente que había estado en escuelas. Entonces yo como estuve en la escuela y sabía inglés y tenía otra perspectiva y ya era un mundo digital, pues se abría esa puerta. Esa puerta se abrió tanto en el caso de México que pues ahorita ya las personas de la edad que yo entré, 21 o 20 años, pues son no muy bien recibidas. O sea, y sí quiero poner estos disclaimers por si te vas a ir ahí, o sea, insisto, no creas que va a ser un mundo de rosa y con pincitas y bonito, o sea, el mundo en todos lados, pero pues el mundo de las envidias y que te metan el pie y demás está complicado. Yo viví bastante eso. O sea, mismos güeyes que ahorita llegan y me abrazan y me sonríen y hasta me piden trabajo, son personas que pues varias veces, no sé si intentaron deliberadamente, pero pues me pusieron en la cuerda floja de que a mí me despidieran por algo que habían hecho ellos. Entonces, pues el ambiente, pese a, digo, si quieres ver en específico cómo es ser un encargado de cámara, tengo un video en el canal del oficio del encargado de cámara. Entonces el oficio está complicado, o sea, no es tan bonito ni tan rosa como te puedan decir en otros sitios. Y aquí si tú vienes de una escuela de cine, la neta es que sirve de nada. O sea, todo lo que tú aprendiste en la escuela de cine para ser un técnico de cámara, la neta, casi te diría que te estorba. Y te estorba porque si estás muy concentrado en el storytelling, en la iluminación, en la mise en scène o lo que sea, pues eso te distrae de la labor de dónde está estacionado el camión, de ponerle una Strava al camión, de si las baterías se están cargando, de si tienes que hacer un documento porque la cámara tiene que ser algo peligroso. Te distrae de cosas que son muy del oficiante. No quiere decir que no puedas ser un buen encargado sabiendo todas estas cosas, pero si estás piensa y piensa en ellas y no pensando
en el oficio que te llevó ese día, ese comercial o esa película, pues vas a quedar mal y a nadie le va a importar lo bueno que pueda hacer para cinefotografiar, por ejemplo. Y eso lo he visto muchísimo, que personas que se creen los mejores directores de fotografía del mundo porque hicieron el cortometraje menos malo de su universidad, Patito de Cine, llegan a ser encargados de cámara y están criticando la iluminación del director de fotografía que lleva 15, 20 años de experiencia, porque ellos con un chingado corto que hicieron ya se creen mejores y pues no saben manejar un camión, no hablan inglés, no conectaron las baterías, se les olvidó el accesorio de la cámara, se les olvidó tal y tal y tal. Entonces, si vas a meterte al mundo del oficiante, al mundo del encargado de cámara, por el perro amor de Dios, pon atención, porque estás dejando si no lo haces, estás dejando tirado el trabajo de muchos y las oportunidades de muchos. Digo, esto puede tener implicaciones morales y éticas, pero si tú tienes ese lugar, esos lugares son tan peleados que si tú tienes ese lugar, inevitablemente estás ocupando un lugar que 10, 20, 100 personas quieren. Entonces, pues está feo que no lo aproveches. Yo me he llevado trainees pocas veces que yo los elija. Usualmente me los imponen puestos más altos. Y pues sí, son cosas de las que les suelo decir que uno, no me manden solicitudes para hacer trainees, ya hay una fila. Pero sí es algo que me gusta mencionarles de, oye, pues tú tienes este lugar ahorita y aunque no te estén pagando y lo que sea, pues fue muy fortuito que tú pudieras estar aquí y tienes una oportunidad que mucha gente quiere. Digo, no es una oportunidad como tan peleada como ser el protagonista o ser el futbolista o ser no sé qué en la vida, pero es una oportunidad que mucha gente quiere y que terminaste obteniendo porque un día alguien dijo, ah, sí. O sea, no fue por meritocracia, no fue porque eres hijo de alguien, no fue porque lo que sea. Fue básicamente fortuito. Puedes decir que fue tu dharma, tu karma, lo que sea, pero pues ahí estás. Entonces sí quisiera yo subrayar y pedir mucho a los que estén viviendo esas oportunidades que las aprovechen. Digo, si no las aprovechas, pues tendrá que ver ya con tu estrella, con tu karma, con tu dharma, con tu forma de ser y demás, y eventualmente pues esa situación cambiará. Y si tú haces bien las cosas y le echas ganas, independientemente de si mañana andes ganando Óscares o lo que sea, si tú haces bien todo eso, vas a ser bien recibido en la comunidad de oficiantes. Y el ser bien recibido en la comunidad de oficiantes, si tú eres un oficiante, pues te pasan los buenos tips, dónde comprar tal cosa, o cómo hacerle para esto, o cómo cobrar, o cómo lo que sea. Entonces, si tú, aunque tú quieras hacer lo que sea, si tú solo quieres ser encargado de cámara unos meses porque luego quieres ser director de fotografía, está bien, está excelente. Pero los 6 meses que seas encargado de cámara, por favor, concéntrate. Y si vas a estar rodeado de personas que te están ayudando y que tienen el mismo puesto que tú y que tienen más experiencia que tú, pues aprende de ellos. O sea, si ya estás ahí, pues te conviene hacerlo bien, por muchas razones. Ok, y ese fue particularmente el caso de cómo yo me fui metiendo. Pero yo hubiese tenido otras opciones que, por ejemplo, yo rechacé. En su momento, yo estaba clavado con que quería ser director de fotografía porque la neta es, y me siento tonto de admitirlo ahora, que yo no entendía que era un director de fotografía cuando decidí que eso quería hacer. Entonces yo estaba más perdido. Yo actualmente me veo con que yo quería ser un director con mucha incidencia en la fotografía. Básicamente con incluso no tener director de fotografía, tener operadores. Entonces yo eso no lo entendía en ese momento porque nunca había visto a alguien que hiciera las cosas así. No estoy invitando a que la gente sea así, o sea, luego se puso bien de moda que Cuarón en Roma, que él fotografió, y, muy debatible, pero pues que él diga eso no quiere, eso provocó una enfermedad en los directores mexicanos, que todo el mundo se cree Cuarón y que puede ganar un Oscar, provocó una enfermedad donde ahora todo el mundo piensa que puede ser fotógrafo, y han tirado mucho la dignidad y la mística del director de fotografía. Y ojo, tal vez yo soy el primero en hacerlo, por mi manera de ver la vida y por mi contexto y por las cosas que he estudiado y de dónde vengo, pero, y ahí sí me voy a justificar y a lo mejor me voy a sentir mejor que otros, pero mi contexto se presta para eso. O sea, hay personas que estudiaron dirección, que nunca agarraron una cámara, que son directores, que no saben nada de otra cosa y que un día dicen, voy a ser director de fotografía también y voy a hacer ambas cosas, y no lo hacen, terminan haciendo de la chamba entre el operador, el DIT y el gaffer, pero ellos se llevan el crédito de director de fotografía, lo cual la neta es que no es justo. Entonces, pues sí, Cuarón le trajo una enfermedad enorme a México a causa de la bendita película Roma. Pero bueno,
Yo para justificarme te diría que yo vengo del mundo de la actuación, que vengo del mundo del teatro, que siempre me gustó la foto fija, que la mayoría de gente que me recuerda en Hermosillo, ya no digamos en el medio cinematográfico, me recuerda cargando una cámara para todos lados. Y esto, no sé, compañeros míos en la secundaria me veían de manera compulsiva grabar videitos y tomar fotos. Incluso en la primaria me recuerdan que me gustaba tomar mucho fotos. Entonces, pues ese sería mi contexto y siempre me ha gustado escribir, o sea, bueno, no siempre, por ahí de secundaria, prepa. Entonces, pues ha sido las maneras que he tenido de explicarme el mundo y las maneras en las que toma forma mi imaginación. Por eso en mi cabeza, en mi mundo, en mi pensar, en Bilolandia tiene sentido. Entonces, en este contexto que yo tenía, eventualmente pues yo actuaba en obras de teatro y como era muy intensito y siempre andaba ahí, estuve en obras de teatro tan pequeñas que no tenían el puesto como de un asistente de dirección, pero que yo terminaba absorbiendo ciertas labores, que terminaba haciendo ahí cosillas que hoy entiendo son labores de un asistente de dirección en el teatro. Entonces, sin querer, fui un poco viviendo eso, y ya después en un contexto de videos musicales, específicamente de banda y narcocorridos, un director de Los Ángeles que fue Hermosillo ahí a producir ahí, quería que yo me fuera a Los Ángeles a trabajar a esa empresa de asistente de dirección, que porque él veía en mí posibilidades para, digo, a lo mejor nada más quería que yo le diera las nalgas, no sabemos, ya nunca lo volví a ver, pero lo que él me decía es que él veía en mí que podía ser director, pero que tenía que vivir el proceso del asistente de dirección. Entonces, eso hubiese sido una forma para yo moverme en la industria de Los Ángeles y en la industria de los videos musicales, que yo hubiese tomado y hubiese caminado el proceso del asistente de dirección. Y eso fue algo que llegó a mí desde mi contexto teatral, porque para que yo estuviera ahí, no es que yo estuviera en filmaciones como tal, sino que la que era la maquillista de esa productora cuando iba a trabajar Hermosillo, también era una compañera mía de danza clásica, que además era la maquillista de una obra de teatro en la que yo actuaba. Entonces, pues yo llegué ahí básicamente por el teatro y se me presentaban esas posibilidades, pero a mí en ese entonces ya me interesaba hacerme un miembro del departamento de cámara. Entonces yo rechacé esa oportunidad que otras personas han tenido. Esa es una oportunidad muy aislada, que básicamente consiste en que una persona pues con un puesto alto en el cine un día te conoce en un contexto, ya sé que tú ibas de PA o de lo que sea, te conoce y te ve posibilidades o aptitudes y te jala para que tú puedas estar ahí. Hay personas que entran siendo asistentes personales de directores, de actores o de personajes ahí muy picudos, y ese es su entrar a la industria. El mundo del PA, que pues es una cosa muy rara, que también sufren algo un poco lo que están sufriendo ahora los encargados, los trainees de cámara, que pues el departamento de producción es un departamento en sí en el mundo de las filmaciones. Entonces esta onda que llegan y alzan la mano y se terminan entrando de PAs, pues hay personas que su oficio, que su trabajo por años ha sido o será ser PA, ser asistentes de producción. Pero muchas personas quieren entrar ahí porque quieren ser directores, porque quieren ser, pues tal vez sí productores, porque quieren ser fotógrafos, porque quieren ser lo que sea. Entonces esas filas del que sí quiere ser PA y sí quiere ser del departamento de producción están siendo ocupadas luego por personas que quieren pertenecer a otros departamentos. Entonces pues por ahí también hay cierto hate, cierto no entender, hay cosas raras, que puede existir rechazo, bullying o lo que sea, pero pues en proyectos de todos los tamaños sí se necesitan PAs que no sean, si tú quieres, de producción, es decir, que sean comodines, es decir, que traigan los cafés o que los manden a hacer cualquier cosa. Entonces esa es una forma de entrar a las filmaciones, pedir chamba de PA, y lo puedes terminar haciendo ya sea que conozcas al productor o alguien de producción, o que conozcas a alguien de un departamento que te pueda dirigir hacia quién es la gente de producción. Finalmente producción es quien va a autorizar que tú estés o no en una filmación, pero pues tienes que llegar a ellos, ya sea de manera directa o con un intermediario de otro departamento. Entonces, en esencia uno se puede acercar o a las empresas que trabajan en el cine o a las personas que aceptan a los asistentes en las filmaciones. Asistentes es un decir, asistentes lo más bajo de la cadena. O sea, un asistente de dirección un primer asistente de dirección, por ejemplo, es un puesto muy alto. Un second de dirección es un asistente muy importante. Entonces, que lleve la palabra asistente no quiere decir que vaya a ser un puesto bajo. Quiero recalcar eso para los que no hayan todavía ido a las filmaciones.
Entonces, pues eso, uno se puede acercar a las personas o a las empresas que rentan cosas, las empresas que dan servicios, que hacen postproducción, que hacen lo que sea, y ahí uno se va colando, se va metiendo. Para poderse meter, las dos habilidades yo creo más importantes, porque uno siempre empieza en los puestos más bajos, salvo casos particulares, es saber hablar inglés y saber manejar. Esas son las dos habilidades más importantes para que tú puedas entrar en el cine. No es que sepas dejes, no es que sepas de guionismo, de storytelling, de etcétera, etcétera. Si quieres andar en un set ahí de aprendiz, son las dos habilidades más importantes. Saber hablar inglés y saber manejar. ¿Se puede hacer sin ninguna de esas habilidades? Sí se puede hacer. ¿Es más difícil? Sí es más difícil. Entonces, curiosamente, lo que más me sirvió a mí aprender en la escuela era hablar inglés y que me hayan enseñado a manejar a temprana edad y que yo haya tenido trabajos en mi juventud que tenía que manejar muchas horas. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, ya que si yo sabía que si de luces y de actores y lo que sea, eso a nadie le importaba, porque no estaba trabajando de eso. Evidentemente uno, pues si es actor de teatro, un día lo ven y lo jalan al cine y no sé qué, pues es una manera de entrar. O si alguien te jala un día, pues es una manera de entrar. Pero de manera en la que uno va y toca la puerta, esas son las dos grandes maneras. Acercarte a una persona que se dedica a esto o acercarte a una empresa que se dedica a esto. Y lo que va a hacer que estos dos entes te puedan dar trabajo son tus aptitudes y tus capacidades para el trabajo que les estás pidiendo. Por ejemplo, yo tengo en mente así, bueno, si mi canal un día empieza a despuntar, pues yo voy a tener que contratar a alguien para que me ayude a hacer los videos, editar, etcétera, etcétera. El perfil para alguien de eso es una persona de cine. Ahorita ya tengo visto a alguien. Entonces, probablemente esa persona yo lo termine también llevando a filmaciones, porque va a andar conmigo para todos lados. Pero no llegaría conmigo, no sé, voy a inventar. A lo mejor ese güey se hace director de fotografía después. Pero no llegaría conmigo por su habilidad de cinefotografiar algo, llegaría conmigo por su habilidad de editar shorts, por ejemplo, o de hacer miniaturas para YouTube. O sea, es una habilidad muy en específico. Llegas luego a ser encargado de cámara por tu habilidad de manejar un camión y que no se te olviden las cosas. No por saber de storytelling, por saberle picar una cámara, no por saberla operar. Son cosas muy diferentes. Entonces, que el cómo vas a pedir trabajo ya lo tengas dominado es muy importante. Si vas a pedir trabajo de chofer de camiones en una empresa que renta camiones en el cine, pues tienes que saber manejar un camión. Si vas a ofrecerte como encargado de cámara, pues en el mejor de los casos ya tienes que saber usar cámaras. Entonces, si tú vas a llegar a pedir trabajo a través de una habilidad, pues domina esa habilidad. No llegues a ofrecerte con las habilidades que no te están pidiendo. A mí siempre que llegan así, la neta es que no los pelo. O sea, si me ponen ahí su demo reel, a mí no me sirve de nada ver el demo reel de alguien que quiere ir de trainee de cámara, porque está yendo de trainee de un oficiante. Entonces, lo del demo reel casi interpretaría yo que estorba. Y si me dices que ganaste un premio a la mejor foto y no sé qué, la neta es que tampoco me importa. Sí, estamos en el contexto del mundo de los asistentes y del mundo del oficiante. Y la manera más interesante, que yo creo que ha dado más frutos y que te puede acortar el camino y que llegues a mayor profundidad, es tú hacer tus cosas. Es decir, a lo mejor quieres trabajar en las películas que se hacen en México, a lo mejor en los comerciales, a lo mejor en las series o en todos los anteriores. Entonces, yo he visto que actualmente, como las cámaras valen todos los precios, puede ser el celular, puede ser una cámara de $1,000, de $10,000, de $100,000, hay cámaras literalmente de todos los precios, todos los presupuestos. Eso quiere decir, al haber cámaras de todos los precios, que también hay luces, que también hay equipo de sonido y todos los equipos de todos los precios. Entonces, el acercarte a tú a hacer tus propias filmaciones, me parece que tiene, estarías generando, si logras monetizarlo, más empleos, es decir, estás haciendo que la industria crezca, estás mejorando tus habilidades y ya tienes algo que mostrar y ya no tendrías que llegar del mundo del asistente. Por ejemplo, si tú empiezas a hacer comercialitos a negocios que no tienen comerciales, pues ahí sí estarías cumpliendo con todo esto. Tú estás practicando y estás ampliando la industria, estás generando empleos, estás generando dinero, estás comprando equipo, estás haciendo que la economía de la industria cinematográfica se mueva. Entonces, si a ti te va bien ahí, puedes empezar a crecer y de repente ya tienes una Alexa para hacer tus comercialitos y ya no son comercialitos, ya son comerciales pues del tamaño de una filmación que puede rentar una Alexa. Entonces, pues eventualmente ya tú eres el que va a fotografiar esas otras filmaciones o el que las va a dirigir o el que las va a producir, etcétera, etcétera. Entonces, esa me parece la tercera manera y la más importante y la más grande y la más
la verdad es que la más plausible a mis ojos actuales, que tú generes tus propios proyectos, que tú los saques, que tú hagas tus cortos, que tú hagas tus películas, que tú hagas tu casa productora y hagas tus comerciales y vayas creciendo. Si tu interés es crecer, si tu interés es hacer videos, pues haz videos y hazlos bien. Entonces, esas son las tres grandes maneras que hay de trabajar en el cine. Pedirle trabajo a una persona que trabaja ahí, ya sea que él te empleo que te mande con alguien. Pedirle trabajo a una empresa que se dedique al mundo del cine o que le rente algo al mundo del cine y las filmaciones, o tú generar tus propios proyectos. Entonces, pues esta fue esta reflexión de cómo trabajar en el cine. Gracias por estar en este espacio, Hacer el Pensar, donde nos gusta muchísimo hablar de cine y de filmaciones, pero no es el único tema del canal. Yo fui Eleazar Viló, me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B, la B en tal, tilde en la O, y nos vemos el próximo domingo en este espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.